Les damos la bienvenida a este especial de Oriente Noticias, como siempre con temas de interés general, temas de reflexión y de análisis. Hoy me acompaña la doctora Vita Paola Bolívar, ella es coach ontológica y vamos a reflexionar un poco sobre, además de qué es esta actividad, cómo aporta al desarrollo humano y cómo estamos preparados además para este tema del desarrollo humano, del cambio de mentalidad permanente que requiere el ser humano, los cambios que se avecinan y que ya están al orden del día, pero que muchas veces cuando nos hablan de la palabra cambio, como seres humanos nos asustamos, pero entonces vamos a reflexionar sobre este tema. Doctora Vita, bienvenida. ¿Cómo estás, Sabino? Buenos días. Bueno, el cargo suyo es coach ontológica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto de coach ontológico? Bien, el coaching es una nueva disciplina que se creó hace varios años a nivel mundial y básicamente lo que busca es mostrar a las personas formas distintas de hacer las cosas. Normalmente nosotros podemos tener algunas dificultades en la vida por falta de ampliación de la visión. Y el coach lo que hace básicamente es, a partir de las habilidades de la misma persona, poder ampliar esa visión. El caso puntual del coach ontológico tiene que ver con el ser, con las habilidades propias del ser. Estamos hablando de cambios permanentes, desarrollo de la tecnología, esto implica cambios permanentes, estamos trabajando en una oficina y de repente nos dicen hay que cambiar este proceso de trabajo y ahí chocamos y decimos no, es que yo estaba trabajando cómodo como venía, ¿por qué me hacen estos cambios? ¿Qué es lo que sucede allí? Sí, nosotros como seres humanos siempre estamos acostumbrados y culturalmente nos han enseñado a buscar la estabilidad. La estabilidad es que todo se mantenga de la misma manera y con las mismas condiciones y variables que han operado siempre. El tema es que la vida está cambiando, el mundo se está transformando y muchas de las cosas que hacíamos anteriormente ya pueden dejar de funcionarnos ahora. Entonces, en ese momento, como culturalmente, socialmente, nos han enseñado que lo válido es la estabilidad, entonces se genera esa angustia interior, ese estrés interno por un nuevo cambio, pero realmente es algo natural y propio de la vida misma. El asunto es que o muchas veces pasan las situaciones, se generan enfermedades, algunos expertos advierten que las enfermedades que tenemos o que nos suceden no son gratuitas. Es decir, tiene que ver también con el cómo estamos preparados los seres humanos para enfrentar nuevas realidades o tal vez hechos históricos que no nos permiten cambiar. ¿Qué pasa allí? Sí, el tema de la salud es algo interesante que trabajamos desde varias disciplinas como coaching, como Psyche y neurolingüística, varias disciplinas. El tema de la enfermedad nosotros lo vemos como una sintomatología, es una expresión del cuerpo donde nos está diciendo que el balance interior entre lo que es la emoción, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vemos en la vida, lo que estamos viviendo, tiene un desequilibrio. Es decir, que no estamos tan bien por alguna situación emocional, por algún resentimiento pasado, por una experiencia traumática que no hemos resuelto, y eso hace que el cuerpo manifiesta a través de diferentes sintomatologías que se traducen en enfermedad la necesidad de ponernos en paz y equilibrarnos internamente. Quiere decir que, por ejemplo, una gripa puede tener estas causas, digamos, algo que pasó o que sucedió en el pasado y que me está afectando, una gripa, por ejemplo, una fiebre, no sé, un dolor de cabeza, una migraña. Básicamente la propuesta que en este momento se está trabajando es que todas esas situaciones emocionales afectan tu sistema inmunológico, es decir, te bajan las defensas. Eso hace que tú estés propenso, por ejemplo, a una gripa. El hecho de que se bajen tus defensas por situación de estrés interno hace que seas más vulnerable o que tu cuerpo no se regenere de la manera que debería en los tiempos que debería, que el descanso, por ejemplo, no sea el indicado para que tu cuerpo nuevamente adquiera la energía que necesitaría para emprender cada nuevo día. Entonces, básicamente es el sistema inmunológico y el sistema de limpieza interna, por decirlo así, a nivel biológico, lo que se afecta y por eso da paso a las enfermedades. Y a ver si voy entendiendo entonces esta parte. Quiere decir que el hecho de que para que una persona sea saludable es un problema, si se quiere decir en esos términos, mental, o es una preparación mental para estar saludable o para estar enfermo? El bienestar de vida
tiene varios elementos. Primero, por ejemplo, la forma como pienso. Es un factor, es un pilar, es algo fundamental, lo que pienso con respecto a la vida, los paradigmas desde los cuales opero. También está la parte emocional, qué siento, qué emociones manejo en mi diario vivir. Además está el término de corporal o de acción, y es cómo opero diariamente, desde qué posturas corporales realizo mis actividades. Eso acompañado también de obviamente de una alimentación saludable, responsable con lo que ingiero, con unos tiempos de descanso y tranquilidad apropiados para que mi cuerpo se restaure, y un ambiente en el que me desenvuelva que sea sano. Cuando hablamos en estos momentos de estrés, por ejemplo, esto pues lleva también, digamos, casi, o lo que quiere decir es que refleja una resistencia a los cambios, por ejemplo, el estrés, ¿de qué vendría? Bien, nosotros estamos trabajando en este momento a nivel mundial todo el tema del estrés, porque han hecho varias investigaciones, incluso en Estados Unidos hicieron una investigación durante 5 años relacionada con el tema del estrés, y se dieron cuenta que la cantidad de personas que murieron a partir del llamado estrés lo hicieron no en sí por el estrés, sino por la creencia de que el estrés es malo. Entonces, al creer que el estrés es malo, yo me enfermo. Entonces, también tiene mucho que ver en la parte mental. Ahora, también encontramos muchas personas que están tensionadas y normalmente le dicen, eso es un manejo de estrés, tienes demasiado estrés en la vida. Más que estrés, o el nombre que le colocamos es ese, es aprender a manejar las emociones, aprender a manejar lo que nos sucede diariamente para no sufrir con lo que nos pasa, simplemente vivir lo que nos pasa y tener la posibilidad de aprender desde lo que nos sucede. Bueno, usted toca el tema, el de las creencias, pero como venimos de un proceso, todo ser humano viene de un proceso, nació en una familia particular, en un barrio particular, en una ciudad en particular que tiene su cultura, sus creencias. ¿Esto cómo influye pues en el comportamiento y en la salud también de cada ciudadano, de cada persona? Es fundamental. Las creencias sociales, culturales, económicas, afectan completamente la vida de cada ser humano. Por eso, incluso los patrones o los parámetros de comida que cambian de diferentes países. Por ejemplo, si yo me voy a México y voy a comer la comida mexicana, tal vez me resienta el estómago porque es muy picante. Eso, en ese ejemplo sencillo, donde el nivel de ají de México, por ejemplo, afectaría a mi sistema, eso mismo sucede con las creencias. Tenemos creencias con respecto a cómo se deben hacer las cosas, cómo las personas deben comportarse, cómo deben ser creencias con respecto al patrón del éxito, cómo deben ser nuestros hijos, cómo debe ser nuestro esposo. Es decir, las creencias o paradigmas de vida es lo que nos acompaña todo momento. Y como hablábamos desde el principio, cuando tú empezaste a hacerme estas preguntas, esos paradigmas son los que precisamente terminan generando resistencia al cambio y los que terminan haciendo tantas situaciones desagradables o de sufrimiento en nuestra vida. En programas anteriores hemos aquí tratado el tema, pues ahora que están los procesos de diálogo con las guerrillas y se han realizado también con paramilitares, vienen procesos de reintegración. Esto implica también cambios en la forma de pensar, cambios en la forma de actuar, decíamos, no solamente de las personas que estaban levantadas en armas, sino también de los empresarios, también del ciudadano común y corriente. Las creencias que tenemos pueden afectar entonces la convivencia también y de todas maneras hay resistencia al cambio permanentemente. Afecta absolutamente todo en la vida, claro. Con respecto a lo que tú mencionas, por ejemplo, de todos los diálogos de paz, es interesante mirar qué capacidad y qué disponibilidad emocional y corporal y mental tengo yo para perdonar. Porque decir que voy a perdonar es una cosa, pero realmente generar acciones consecuentes y que mi cuerpo responda a esas acciones y que mi mente piense de esa manera es otra cosa completamente diferente, que necesita de un trabajo personal, de un trabajo de conciencia, de un trabajo de reconocer cuáles son los elementos que no me permiten hacer o llevar a cabo procesos de perdón, por ejemplo,
para poderlo llevar a cabo. Y eso se ve desde las familias mismas, no solamente ahora en esta situación política y social de nuestro país, sino esos procesos de perdón están en la familia misma, en la relación entre un padre y su hijo, entre mamá y su hijo, entre hermanos. Es algo que vemos en todo momento. Bueno, y entonces afectan, pues digamos allí las relaciones, en este caso la convivencia. Bueno, usted más o menos lo ha explicado en términos generales, pero si pudiéramos profundizar realmente qué se requiere para perdonar desde la ontología, como usted es ontológica, se dice desde el lenguaje que tiene poder, yo puedo decir perdono, pero queda en el lenguaje, queda en la palabra, pero y en la acción, o sea, ¿cómo hacer para efectivamente perdonar? ¿Se puede perdonar realmente? Realmente hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es una aceptación de la situación. Adicionalmente, trabajar desde lo corporal. Nosotros hacemos algo que llamamos anclajes corporales, es decir, yo puedo tener toda la disposición emocional de perdonar, pero en mi cuerpo todavía quedan ciertas emociones grabadas que necesito liberar. Adicionalmente, también está el entender la situación desde el amor y el respeto, entender para qué o por qué se generó esa situación y qué aprendizaje nos trae como personas, como especie, como colectivo, ese tipo de situaciones para poder avanzar en un futuro mucho mejor. Son como elementos básicos para realmente llevar a cabo un proceso de perdón. Bueno, entonces ya, según lo que usted también explica, entonces una cosa es el lenguaje, pero también está el cuerpo, es decir, tiene que ser integral. ¿Hay algún otro elemento? Sí, nosotros desde la ontología precisamente trabajamos toda la parte mental, toda la parte cognitiva, la parte emocional y la parte corporal. Son 3 elementos que manejamos siempre, es decir, desde la parte corporal, porque todo lo que procesa nuestro cerebro siempre ha debido pasar por los sentidos, entonces el cuerpo es algo fundamental para nuestro desarrollo personal, para nuestros procesos de transformación y cambio. No podemos olvidar o dejar de lado el cuerpo porque es el que nos genera la capacidad de acción. La parte del lenguaje que viene desde la parte cognitiva, cuando yo hablo de lenguaje me estoy refiriendo a la parte mental, al proceso de pensamiento como tal, lo que hace es mostrarme formas de vida, es decir, si mi proceso de pensamiento es un proceso negativo, pues lo que voy a construir es negativo. Y el tercer elemento son las emociones, que es qué siento a nivel emocional con respecto a todo lo que me está sucediendo. Son 3 elementos que se necesitan trabajar equilibradamente, de forma balanceada, para poder desarrollar realmente procesos de transformación. Sobre este tema pudiésemos profundizar en una próxima ocasión. Doctora Vita, ha sido usted muy amable por estas explicaciones sobre los retos de los seres humanos frente a los cambios, frente a cómo lograr la convivencia y ante todo la armonía, pero usted lo ha dicho, ante todo con base en el respeto, en el amor, obviamente el respeto hacia las otras personas. Nos veremos en una próxima entrega de Especial Oriente Noticias.